En busca de una explicación. Iker Jiménez, Milenio 3. Tres y 6 minutos. Desde luego que después de convertir el plomo en oro, Richard Chanfray se convirtió en una figura cotizadísima en la España de los 70. Pero quedaba un último acto, y un acto más privado, como para demostrar su poder al propio Íñigo. Eso nos contó José María Íñigo, ni más ni menos, a quien rendimos homenaje esta noche en el Túnel del Tiempo, en torno al último alquimista. Porque, Diego, hay un episodio que tiene que ver ya con si el alquimista busca la piedra filosofal y la transformación del material innoble en oro, ni más ni menos, también busca la eterna juventud o la posibilidad de resucitar a los muertos. Y hay algo de eso en la siguiente historia, ¿no? Sí, porque Richard Chanfray, como buen Saint-Germain, se declaraba inmortal. Luego tenía ese secreto y se lo quiso demostrar a Íñigo en ese primer viaje que comentábamos antes a París. En esa ocasión, Íñigo, repito, junto a Jesús Torbado, fue testigo de cómo este hombre inyectaba, inoculaba una especie de elixir de la vida a un perro que en aquel momento estaba muerto, y que, según cuenta Íñigo, ocurrió algo, bueno, sorprendente. Es curioso porque ¿qué hacía esta gente con un perro muerto? Que también es un poco extraño, ¿no? Tener un perro muerto, desde luego es extraño, pero Íñigo nos lo contaba además en Cuarto Milenio como algo vivido, algo real, algo que le desestabilizó, que estaba allí. ¿Qué es lo que pasó? Esto. Sí, él nos enseñó un documento del Instituto Pasteur en el que decía que el líquido que se les había entregado no estaba compuesto por material conocido por los científicos de ese instituto. Eso ponía el papel. Y preguntado qué es lo que era, él dijo que era el elixir de la vida, el líquido de la vida, el agua de la vida, una historia parecida, y que, en fin, podría hacer revivir a los muertos. Claro, en fin, no era para sonreír, pero casi. Y él propuso hacer una prueba, evidentemente no con un ser humano, sino con un animal, con un perro. Y lo hizo con un perro muerto, al que evidentemente estaba muerto, y le inyectó el líquido en cuestión, y al cabo de unos minutos empezó a moverse, a temblar, unos estertores, como si fuera se puso de pie, que dio unos pasos y murió. Vamos, y se volvió a caer. Tres y 9 minutos. Gracias por estar aquí con todos nosotros en este viaje que iniciamos cada sábado. Santi, es curioso que el hombre que tenía estos poderes, entre comillas, estas capacidades, acabase de una forma muy indigna para todo lo que significa el mundo de lo sagrado, el mundo de lo ritual, de las religiones antiguas, el suicidio. Sí, pero es curioso porque también encaja con esa serie de historias a las que me refería antes. Todos estos pícaros que en el siglo XVI, en el siglo XVII, en el siglo XVIII fueron contactados por los adeptos alquímicos para difundir su obra, todos, absolutamente todos, acaban mal. Muertos, torturados algunos por reyes ambiciosos que querían sacarles un secreto que no tenían, o, como es el caso de Chanfray, suicidados después de verse agobiados por las deudas de un tren de vida que ya no podían mantener. El maestro Vangelis nos sirve para un expediente que es histórico, de lo más histórico, por eso está en la cabecera, que puede recordarse en el Túnel del Tiempo. La polémica Uri Geller. ¿Qué hay que saber para todos estos jóvenes que nos rodean aquí de qué pasó esa noche prodigiosa, con un montón de escándalos, con, dicen, 19 o 20 millones de personas observando a este joven israelí? Y portada además en la mayoría de los diarios españoles, lo comentabas antes. Bueno, Uri Geller estaba en España invitado por su editorial en aquel mes, a principios de septiembre de 1975, porque él estaba presentando en España su autobiografía, que se llamaba Mi fantástica vida. Mi fantástica vida. Íñigo lo invita a directísimo para ver, bueno, qué es capaz de hacer este hombre que dice tener poderes psíquicos, y se produce
creo que uno de los fenómenos sociológicos a nivel televisivo más importantes que han ocurrido en este país. Según cifras que dio el propio Uri Geller, a los pocos días, a los 2 o 3 días de aparecer en televisión, había colas de 10.000 personas esperando para que este hombre les firmara su libro. Y me lo creo, ¿eh? Me lo creo, ¿por qué? Por una cosa muy sencilla. Cuando vemos, por ejemplo, el ABC, que era el periódico más leído en 1975, vemos portada, editorial, páginas de opinión, ampliación en páginas 35, 66, 67, titulares de todo tipo, a favor y en contra, análisis, por ejemplo, presidente de la Sociedad Española para Psicología, nuestro amigo Ramos Perera, Uri Geller jugó el sábado con la ley de los grandes números. Otros decían, presidente de la Sociedad Española de Psicoterapia, los experimentos en televisión no han sido realizados bajo control científico, pero en el fondo, escándalo en televisión, los trucos del almendruco, decía el columnista Miguel Jordán. Los israelíes le acusaron de fraude, pero en el fondo, páginas, páginas y más páginas y fotos de Uri Geller. Por lo tanto, lo de 10.000 personas me lo creo perfectamente. ¿Y qué había pasado esa noche para tanto revuelo, para ese momento de la historia de la televisión en España? Pues tenemos 2 objetos principales. Tenemos por un lado relojes que estaban estropeados, relojes que no funcionaban y que bajo, digamos, los auspicios de Uri Geller volvieron a la vida, al menos durante un tiempo. Se trata de un corte breve, porque es lo que se ha podido recuperar, pero yo creo que lo suficientemente evidente como para recuperar el espíritu de euforia, ¿no?, que reinaba en aquellas emisiones. Fíjate, bueno, lo voy a comentar ahora después del corte, Diego, pero a mí este corte, que apenas son 10 segundos, me ha puesto los pelos de punta, te lo digo sinceramente, porque me he imaginado lo que era eso. Lo que fue aquel acontecimiento, los relojes funcionando. Uri había pedido a las personas, 20 millones de personas, imaginaos por favor, que cogiesen relojes rotos que ya no andaban, aparatos que se habían prácticamente agotado por las pilas, lo que sea, y que siguiesen ciertas pautas muy sencillas con él frente al televisor. Y claro, ¿qué puede haber más fuerte? Este corte es historia, absoluta historia. 2, 3, ¡funciona! Now, everybody at home, todos check your watches. Miren sus relojes en casa. If something happened to you, algo ha pasado. Call us. Si algo ha pasado, llámenos por favor. Noel, ¿puedes ponerlo otra vez? Ese funciona. Mira, yo recuerdo ahora mismo, esto es también un poco de abuelo cebolleta, pero me acuerdo de estar leyendo Zipizape, las creaciones del maestro Escobar, de la editorial Bruguera, y recuerdo que había un episodio, Zipizape siempre aparecían con la mítica pelota, que yo tengo en mi casa, por cierto, una pelota que tú me has comprado que es réplica de la de Zipizape, antigua. Bueno, pues aparecían siempre jugando en el salón, y en uno de los episodios aparece la tele, no están jugando al balón y están mirando a alguien dibujado por Escobar en la tele, el enigmático en cómic Uri Geller. Porque toda España se paralizó ante este grito de este personaje tan peculiar. 2, 3, ¡funciona! Now, everybody at home, todos en check casa. your watches. Miren sus relojes en casa. If something happened to you, algo ha pasado. Call us. Si algo ha pasado, llámenos. Llámenos. Así terminaba Uri Geller y las centralitas se colapsaron, Diego. Sí, y nombrabas antes a Juan Ramón Otaola Santibáñez, que era presidente por aquel entonces de la Sociedad Española de Psicoterapia Analítica, cuya opinión, leyéndola hoy, a mí me ha llamado bastante la atención. Le pregunta al reportero si podría haberse dado el caso de una hipnosis colectiva a través de la televisión. Qué maravilloso sería eso. Sí, y él dice, bueno, podría ser, si no hipnótico, si sugestivo. No fue lo único que Uri Geller hizo aquella noche. Hizo uno de esos momentos que se ha recordado en otras películas, en escenas, doblar metales. Sí, exacto. Como tú dices, se ha recordado hasta el punto que incluso en 2008, hace apenas 2 años, Uri Geller protagonizó en España un anuncio de una conocida marca de helados en la que esa cuchara volvía a doblarse al coger ese nuevo helado. Fue algo absolutamente espectacular, ¿no? Lo de las cucharas, cómo este hombre... truco, no truco. Íñigo muchas veces ha defendido que no era un truco porque a él mismo le dobló aquella noche su llave y no pudo irse a su casa, la llave del coche. Íñigo me ha contado a mí que paró las escaleras de un centro comercial en Madrid. Sí, sí. Las paró.
Sí, es una cosa sorprendente. Aquello ocurrió, como decimos, en septiembre de 1975 y es uno de esos audios que forman ya parte no solo de la sintonía del túnel del tiempo, sino de la historia, casi no solo de la televisión, sino antropológica de este país. Sí, señor. Aunque en más de una ocasión me ha repetido que es difícil cuando lo tiene que hacer por orden o mandato, en este caso nuestro. You see what's happening, the metal is being melted down. Dice que el metal se está fundiendo. And soon it's going to become like plastic. Y dice que pronto se convertirá en algo así como plástico. Concretamente esta cuchara que tengo en la mano es nueva totalmente. The reason I'm doing this, stroking the thin part, because it's fast. Yes. Dice que la razón por la cual está... Yes, you see, it's becoming plastic. Adiós. You see? Que está flotando, It's becoming very, very plastic, and there's no heat. No hay calor. Breaking also. Dice que se va a romper. You see? The metal is being melted down. Que se funde el metal. And touch it, there's no heat. Look. No. Dice que no hay calor, efectivamente, no hay calor. You see, there's no heat. No hay calor. Insiste en que les cuente a ustedes que no hay calor, que no hay ningún tipo de calor aquí. Also, the phenomena is if you try to push it. Y me dice Noel Calero, por la línea interna, cómo le pega esta música, y es verdad, es una mezcla de nostalgia y es algo extraño. Alan Parsons y Uri Geller. Y al final la polémica, al día siguiente toda la prensa, la televisión, las radios, hablando de cómo este israelí podía haber hecho esto. Y nadie acabó de resolverlo del todo, a favor, en contra, pero se sigue guardando su secreto, Uri Geller. Sí, señor. Hay vídeos en internet que se supone que muestran el fraude. Uri Geller inicia batallas legales para que esos vídeos desaparezcan, pero bueno, al final siempre encuentras testimonios de gente. Creo que incluso Carmen ha contado que a ella le dobló una cuchara que... Sí. Yo la tengo en casa, firmada Exacto. por Uri Geller, además, delante de mis narices. Sí. Y además una cuchara mía, una cuchara que llevé yo. Porque ella decía, bueno, claro, tendría se hablaba de cucharas preparadas. Claro, ¿no? se hablaba de cucharas preparadas, se hablaba de que tenía un líquido en las manos, en los dedos, con un líquido corrosivo que aplicado al metal. Sí, fue por sorpresa. Él estaba firmando un libro que no tenía nada que ver con sus poderes, un libro que hizo, el último que hizo, creo. Y yo se la llevé porque ese día además no estaba ni siquiera firmando libros a la gente, estaba simplemente con los periodistas y ninguno le llevó una cuchara, o sea que no lo tenía ni preparado. Y a mí he de decir que me dobló la cuchara y está completamente doblada en la biblioteca de casa. Y otro enigma, ¿por qué Uri Geller en el 75 y 30 años después casi es el mismo? De hecho, Alex de la Iglesia lo reunió otra vez a Íñigo y a Uri Geller a finales de los 90 y desde luego la estampa era para verla porque parecía que no habían pasado los años. Más para uno que para otro. Sí, San Germain yo creo que es él. Sí, no, yo creo que es como San Germain en este caso. Oye, en titulares, Santi, ¿qué sabemos de Uri hoy? Caramba, pues sabemos muchísimas cosas y va a ser difícil resumirlo, pero sabemos que se hizo absolutamente multimillonario, y no en el mundo del espectáculo, sino en cosas tan sumamente curiosas como el mundo petrolífero, utilizando sus poderes de radiestesista, que también los tenía, y marcando excavaciones de pozos en un mapa. ¿Pero eso es verdad o forma parte de la leyenda urbana? Pues se dice que es verdad, y desde luego la fortuna que tiene es tan descomunal que tiene un pueblo entero de su propiedad en Inglaterra, donde no solamente vive él, sino que viven sus amigos, sus conocidos, la gente que él quiere. Pues dijo, pues vamos a vivir todos juntos en un pueblo. Compró el pueblo por entero, y la verdad es que eso y determinadas cosas demuestran que tiene un nivel de recursos más allá del que se puede alcanzar haciendo presentaciones de este tipo por el mundo. Parece que ayudaba a mucha gente también, según nos enteramos, ayudaba a muchos niños con enfermedades. Y bueno, una parte de ese dinero además lo donaba a causas benéficas, sobre todo que tenían que ver con niños pequeños. Su última aparición televisiva ha sido en Ucrania como jurado de si decimos que aquí tenemos reality shows raros en la televisión, en Ucrania, país que conozco y país que aparte del drama de Chernobyl pues tiene sus curiosidades que algún día que hablemos en tono más ligero ya mencionaremos, pues tienen realities más curiosos todavía. Y uno de ellos es un reality de psíquicos, para ver quién es el mejor psíquico del mundo.
Y, aquí hicieron algo parecido, ¿no? Con el Castillo de las Mentes Prodigiosas. Sí, la verdad es que sí. Donde algunos con de científicos pues, con jurados maravillosos. Jurados con capa. Pues esto es algo así, pero digamos ya de primera división, porque va Uri Geller de jurado y la gente tiene pruebas no solamente de prever el futuro, sino tiene pruebas de telequinesia, pruebas de todo tipo de clarividencia, etcétera, etcétera. Y ahí estaba el hombre haciendo de jurado y parece ser que incluso una de las candidatas casi la ha designado como su sucesora. Y bueno, de los proyectos casi todos tan ambiciosos como aparentemente extraños, pues el último que tenía, desgraciadamente para él, antes de la revolución en Egipto, que habrá cambiado mucho sus planes, era pedir permiso al gobierno egipcio y a las autoridades responsables del tema arqueológico para designar, igual que hizo presuntamente con los pozos de petróleo, pues designar sitios para excavar y buscar tesoros, con el único es decir, yo señalo el lugar, se excava y si se encuentra algo, pues me llevo una gratificación. Pues que busque también lo que han robado en Egipto, luego lo comentaremos. Uri, tremendo Uri, la verdad es que un tipo con enorme magnetismo y que es sorprendente. Como sorprendente es la historia, terminamos ya el túnel del tiempo con una visión alucinante, un encuentro cercano del tercer tipo de un rejoneador que era muy célebre entonces, Rafael Peralta. Sí, señor, dentro de, como todos los audios que hemos escuchado esta noche, dentro de la sección Lo Intangible, que era, ¿cómo se llamaba? La sección se llamaba Lo Intangible. Lo Intangible, Qué sí. grande. Sí, señor, en los programas de Íñigo. Hablábamos de Rafael Peralta, uno de los grandes o más reconocidos rejoneadores de España, que el 25 de julio de 1982 toreó en la plaza de la Línea de la Concepción. De allí salió en su coche, en su Mercedes, hacia Punta Umbría, que es donde estaba descansando su familia, y a eso de las 4 de la madrugada, en el cruce de la Bota, observó una especie de luces a un lado de la carretera. Él se detuvo a unos 20 metros y lo que pensó que en un principio era un accidente, pues se convirtió en un encuentro cercano del tercer tipo, según él, que se encargó de ir a contar a la segunda etapa de Estudio Abierto. Y además, con la tranquilidad, España entera acudía a unos testimonios que no eran frecuentes, personas célebres, incluso con cierta guasa. En esta ocasión Íñigo le preguntaba algunas cosas como, oye, ibas bien prácticamente, ¿no?, para ver eso. Es el famoso caso del tío del Bararará. Ahora lo vais a entender. Es un caso que muchos hemos leído en el libro de la quinta columna de JJ Benítez, el tío del Bararará, y lo cuenta Rafael Peralta. El documento es alucinante. Dices que a finales del pasado mes de julio te encontraste a 10 metros de distancia de un objeto volante no identificado. Pues vi un objeto extraño, más largo que ancho, no sé si un poco redondo por los extremos, brillantísimo. ¿Qué había junto a ese objeto? Pues había un ser extraño, alto, muy alto. Creo que tenía una especie de escafandra puesta. ¿Metálica? Sí, metálica, y su cuerpo metálico también, y vestido de metal. Este ser pues emitió un ruido gutural, por ejemplo, y le dije yo, ¿qué dice? Y en ese momento que le dije ¿qué dice?, hizo así y se metió por la nave esta. Yo no le vi brazo. ¿Y tenía ojos, boca? No sé. No, o sea, si tenía ojos, boca, es que no me fijé yo en tanta cosa así de pronto, ¿no? ¿Usted había bebido algo esa noche? En época de toro no bebo, o sea, tomo tomate. A lo mejor la cosa tenía bastante tomate, pero vino no. Auténticas risas, pero con naturalidad, con normalidad. El caso del verdad. Este hombre es muy grande, o sea, porque dice, y le dice, ¿pero qué dices? O sea, es que me parece sí, en época de toro no bebo, el resto del año sí. El caso de Rafael Peralta, de verdad que es un caso interesantísimo, por cierto, y no tan conocido. No tan conocido. Benítez lo recogió en su libro con un dibujo como de un auténtico robot en el cruce. Es parte de la historia. Nuestro homenaje a Íñigo, al maestro Íñigo, que ha hecho tantas cosas en televisión y que es parte de la historia. Y me han escrito, Diego, que lo sepas, periodistas míticos, tanto lo han hecho para la hemeroteca de Cuarto Milenio como para el Túnel del Tiempo. ¿Y sabes lo que me decían algunos reporteros de la Gaceta del Norte, como Suárez Alba o tantos otros? Un poco gracias, ¿no? Gracias por acordaros de nuestro trabajo, porque lo hicimos con mucha ilusión. Y a mí eso, de verdad, me enorgullece. Qué honor, sí, señor. Qué bien. Y muchos, no unos pocos, muchos. ¿Qué te parece si como lección acabamos, Diego, con una frase que vale para mucho?
Íñigo conoció una fama durante muchos años y también conoció otra cara y lo cuenta como un auténtico maestro. Es que es duro, realmente es duro, aunque no quieras tú, no poder ir a ningún sitio, todo el mundo te conoce, todo el mundo te halaga, todo el mundo tal. Y cuando eso se acaba, porque se acaba el programa simplemente, el teléfono no suena, ya no te envían una maldita entrada para ir al cine, los libros que te mandaban las editoriales no llegan, los discos tampoco. Y joder, pues me habré muerto yo, a ver si estoy muerto. Pues si eres un muerto vivo, o un vivo muerto, porque ya no eres nada. Y cuando la gente te pregunta, usted ya ni tiene programa, ¿no? Yo no tengo nada. Pero bueno, yo tengo otras cosas. Yo afortunadamente siempre he tenido, porque he entendido desde el primer día que la fama y todo esto es muy efímero y que puede acabar en cualquier momento, aunque lleves 40 años en ello. 3:26, especial homenaje a Íñigo, directísimo estudio abierto, y qué palabras tan sabias. Pero no lo dice con sabor, yo creo, que de derrota. Hay que escuchar bien, ¿no? Las palabras y cómo suenan. Lo hace, pues, siendo alguien que conoce muy bien lo que es el percal de la fama y no la fama, y que no vive para la fama, sino que le llega porque hace su trabajo. Por eso Íñigo sigue haciendo muchas cosas, pero hasta se toma con humor negro esa circunstancia, ¿no? Esa gente, ya no tienes programa. En fin, bonito colofón para un túnel absolutamente inolvidable. Diego Marañón, compañero, hasta el próximo. Un placer, Iker, hasta la próxima. ¿Cómo ves la encuesta, Carmen? Porque entramos en el paralelo del 11S. Pues vamos a mirar en ikerjiménez.com 10 años después. ¿Crees en la versión oficial sobre los atentados del 11S? Sí, 20,9%, no 79,1%. Santi, novedades. Pues hace unos días una revista muy prestigiosa y muy conocida y muy crítica también con todo lo que es la política exterior estadounidense, que se llama Foreign Policy Journal, revista de política exterior, publicó un reportaje de Michael Fullerton sobre el 11S. Michael Fullerton es uno de los promotores de una iniciativa que se llama Científicos en pro de la verdad del 11S. Es algo así como la secuela de otra ya gran, y esta ya no tan recién creada, asociación, que es Arquitectos e Ingenieros por la Verdad del 11S, que hacen una labor divulgativa de lo que ellos consideran que es la versión técnicamente correcta, porque ellos son técnicos, son, como dice su nombre, arquitectos e ingenieros que ven una serie de anomalías en el asunto, y Fullerton y sus colegas deciden crear lo mismo, pero desde el punto de vista de los científicos, y intentar señalar las anomalías científicas que ellos ven en la versión oficial del 11S. Científicos para la Verdad del 11S es de reciente creación, tiene unos 70 miembros actualmente, arquitectos e ingenieros más de 1000, y bueno, pues en este artículo hacía un repaso de lo que él creía que eran los fundamentos científicos del asunto del 11S hasta ahora. Y realmente me parece que es el momento, aprovechando este artículo, de hacer un repaso de todas estas anomalías. La principal de ellas es que, lógicamente, las torres fueron diseñadas, y así lo dijo su arquitecto en su día, para aguantar el impacto de un avión, y precisamente eso es lo que hizo caer a ambas. Llevaban una estructura que se llama de tubo dentro de tubo, que prácticamente las hacía invulnerables a este tipo de impactos. También se decía que un incendio del carácter de este no podía fundir en absoluto las vigas de acero enormes y resistentes. Para que nos hagamos una idea, lo que nos menciona Fullerton y lo que nos mencionan estos arquitectos e ingenieros es que el incendio dentro de las Torres Gemelas alcanzó una temperatura de máximo 900 grados centígrados, y para fundir una viga de acero de ese calibre harían falta mínimo una temperatura mínimo de 1500 grados. Tenemos 600 grados de diferencia, es mucha diferencia. Pero posiblemente el punto más controvertido es el tema del derrumbe.
Yo creo que ambos, tanto los físicos de la Asociación de Científicos como los ingenieros, se han ido a fijar en lo mismo. Ese punto del derrumbe, y curiosamente hay un dato histórico, ha habido decenas o por lo menos más de uno incendios en grandes rascacielos. Nunca se ha colapsado ninguno de ellos. Curiosamente, ese día lo hicieron 3 en muy poco radio de terreno. Pues, de hecho, tuvimos hace unos años el suceso del edificio Windsor en pleno corazón financiero de Madrid, y efectivamente fue un incendio espectacular que tardó mucho tiempo en ser sofocado, pero en ningún momento hubo riesgo de que aquel edificio se desplomase, y de hecho su esqueleto ha sido algo muy complicado de quitar en ese centro de Madrid. Pues bien, estos técnicos y científicos descubren que el derrumbe de entrada es vertical, y cuando digo vertical es que se colapsa sobre sí mismo y prácticamente todos los escombros terminan en el mismo radio casi de lo que ocupaba el solar original. Para que nos hagamos una idea, que eso suceda así es algo que a los técnicos, y lo mencionan los arquitectos, que a los técnicos en demoliciones de edificios que tienen que ser tirados abajo, bien por razones legales, como ha pasado muchas veces en la costa española, o bien simplemente para edificar otra cosa encima, pues requiere un estudio, requiere una planificación, y no es fácil. Es decir, estos técnicos en demoliciones tienen que ser muy cuidadosos a la hora de cómo colocan sus cargas, de cómo planifican ese derrumbe, para que el edificio no se caiga y se lleve por delante pues otros edificios de los alrededores. Pero además, lo que más llama sobre todo la atención es que ese derrumbe vertical es en caída libre. ¿Qué es en caída libre? Pues hagámonos una idea. Si nos hubiésemos subido a las Torres Gemelas, a la azotea, al mirador que había para los turistas, y hubiésemos soltado una bola de billar para que cayese a las calles de Nueva York, esa bola habría tardado alrededor de 10 segundos en caer. Era una altura tremenda. El desplome de ambos edificios de las Torres Gemelas se verificó en 9. Estamos hablando de una diferencia de 1 segundo. De hecho, una simulación de ordenador que suelen presentar esta gente en sus conferencias demuestra que si se hubiese ido colapsando piso sobre piso, es decir, que la presión de caída de cada piso hubiese sido lo que hubiese hecho colapsarse el otro, todo el proceso habría llevado casi 2 minutos. Es decir, la diferencia es absolutamente abismal. Pero, curiosamente, eso en el caso de las Torres 1 y 2, de las Torres Gemelas. Pero es que no olvidemos que se cae otro edificio, que es la Torre 7. La Torre 7, desde en la que curiosamente era un edificio federal, había las oficinas de la CIA, de varias agencias federales importantes, y que se ve afectada por el incendio, y nadie sabe exactamente por qué se cae. Es decir, no recibe el impacto de un avión, tampoco recibe unos daños absolutamente irremediables por parte de los escombros, y sin embargo aquello colapsa en 2,25 segundos. Es decir, prácticamente también el mismo tiempo que habría tardado en tirarse esa hipotética, el edificio era de bastante menor altura, lógicamente, pero casi el mismo tiempo que hubiese tardado en caer esa hipotética bola de billar desde la azotea hasta el suelo. Bueno, y todo esto, Santi, que sacan a la luz ahora 10 años después algunos científicos, ¿qué puede significar? Pues puede significar que alguien, aparte, lógicamente, el hecho innegable es que objetos aéreos, vamos a suponer que aviones, y no hay ninguna forma de demostrar que no sea así, impactó ahí, pero que lo que es el derrumbe propiamente dicho de los edificios fue provocado mediante una demolición controlada. ¿Y qué pruebas podemos tener, o pueden tener ellos de eso? Pues el auténtico bombazo llega de la mano de Niels Harrit. Niels Harrit hace un estudio junto a otros 9 científicos y lo publica en una revista científica, en el Open Chemical Physics Journal.
Él es catedrático de química de la Universidad de Copenhague. Es decir, no estamos hablando de un señor que, bueno, que desde su casa más o menos se dedica a esto de una forma diletante y saca sus conclusiones. Estamos hablando de un señor que es una autoridad en su campo y que recibe, gracias a la intervención de testigos anónimos que habían guardado restos de aquella enorme polvareda, de aquel montón enorme de escombros, los habían guardado casi como recuerdo, pues de esas muestras, porque lógicamente el gobierno estadounidense no les facilita acceso a muestras oficiales, hacen un análisis. Y las conclusiones que sacan de ese análisis son absolutamente increíbles. Hemos sacado, Carlos Largo y yo, un extracto de una entrevista que hace, de las poquísimas entrevistas, y él lo mencionará en algún momento, no por falta de interés suyo, sino por falta de interés de los grandes medios, parece ser, pues una televisión rusa sí que le hace una entrevista a este científico. Y hemos hecho un pequeño extracto de las cosas que cuenta, aunque luego nos meteremos en detalle en el informe. Bueno, ahí encontramos restos de lo que caracterizamos como material termítico, y este es un material muy potente que se puede utilizar para la fundición de hierro o puede ser concebido como explosivo. No cabe duda de que las 3 torres fueron demolidas el 11S, pero más allá de eso, hay pruebas muy sólidas de que se ha utilizado termita para fundir las vigas de acero. No sabemos si la termita que hemos encontrado es el mismo que se utilizó para fundir las vigas. Es muy posible que se utilizaran diferentes variedades, y yo personalmente estoy seguro. Por parte de lo que ustedes llaman los principales medios de comunicación, ha habido un silencio sepulcral, a excepción de 2 entrevistas que he hecho en la televisión danesa. Se ha hecho público en Internet en una medida que no había previsto. Sin embargo, a nivel oficial, a nivel organizado, tengo que decir que hay un gran silencio. Nuestro público, ¿qué dice de todo esto? Porque la encuesta demuestra, yo aquí ni quito ni pongo, pero demuestra que casi nadie cree en la versión oficial, y eso 10 años después es un problema, imagino, para las autoridades. Pues sí, mira, Arturo de Logroño nos dice: no creo en la versión del 11S, pero tampoco creo en la versión oficial del 11M, y en España pasamos del tema. Hola, yo creo que lo del 11S no es que oculten la verdad, sino que toda la verdad oficial es una gran mentira. Saludos a todos, nos decía Maite. Saludos a todo el equipo. Cada vez que escucho en el túnel del tiempo, bueno, esta se me ha colado por en medio, que nos decía que rabia no haber vivido esa etapa, los años 60, 70, 80... Hola, no me creo la versión oficial del 11S ni tampoco la del 11M. Solo la terrorífica cantidad de coincidencias entre ambos casos me hacen sospechar que hay algo más, sea lo que sea. Es curioso porque quizá cambiando la sigla, hay que decirlo por lo que estamos recibiendo aquí a estas horas, a las 3:79, si llegamos a poner la pregunta con 11M, igual la encuesta será lo mismo, que casi nadie se cree la versión oficial. Nos lo comentaba Sergio de Madrid, y además apuntaba que a día de hoy tiene una imagen más clara de lo que ocurrió, y ojo, no digo pudo ocurrir en el 11S, pero espero, por la parte que nos toca, que algún día podamos conocer toda la verdad de lo acontecido en España aquella mañana de marzo de 2004. Se supone, se piensa que todo fue un montaje para tener una excusa para invadir Irak, acabar con Saddam y de paso hacerse una buena cantidad de petróleo y un gran favor que la familia Bin Laden le debe a los Bush. Y por eso tiras las Torres Gemelas. José Andrés Pérez nos decía: lo primero de todo, daros las gracias por unirnos a mi novia y a mí mediante las ondas radiofónicas mientras ella está en casa y yo trabajando. Creo que el 11S fue la excusa para invadir Irak y quitar el poder a Saddam y controlar así el petróleo. Lo mismo pasó, creo yo, con la Segunda Guerra Mundial, ataque a la flota del Pacífico para que Estados Unidos entrara en guerra. O sea que mucha gente... Ahora seguimos con mensajes, que Santi de algunos datos más y a ver qué piensa la gente, pero es curioso que nuestro público, que está muy bien informado, cree esto. Nuestra opinión aquí, ¿creen que se inmolaron miles de personas conociendo desde dentro del tema, que se tiraron 2 emblemas de la tecnología y la superioridad americana como son las Torres Gemelas y otro edificio más?
para justificar una guerra. Yo no quito ni pongo, pero es lo que mucha gente cree. Sorprendente. ¿Qué más datos hay, Santi? Pues bien, vamos con el análisis en cuestión. Insisto, Niels Harrit, catedrático de Química de la Universidad de Copenhague. Él recibe estas muestras y lleva a cabo los análisis pertinentes. Y descubre al microscopio que, mezclado con el polvo, el cemento, etcétera, etcétera, hay unas micropartículas de un color entre rojizo y grisáceo que no tendrían que estar ahí, que no corresponden a ningún componente del edificio, por decirlo de alguna manera. Y se centra en el análisis de esas partículas. Y esas partículas resultan ser trazas de nanotermita. Estamos hablando de un explosivo muy potente que puede ser, según cómo sea manipulado, puede ser utilizado como un potente incendiario o como un alto explosivo. Básicamente su capacidad es generar altísimas temperaturas. Sería, por ejemplo, el explosivo ideal para derretir pilares de acero, por ejemplo. Así pensando mal, ¿no? Y ese explosivo tiene una particularidad, porque claro, aquí estamos diciendo, mira, son unas muestras que a fin de cuentas han llegado de ciudadanos, que bueno, se podían estar contaminadas. El gravísimo problema es que estamos hablando de un explosivo militar. Es decir, nadie puede, ni siquiera en una mina, digamos por caso, decir, no, yo voy a comprar nanotermita para engañar a este buen señor y colocarla ahí. No, estamos hablando de algo muy exclusivo, muy difícil de obtener y que sin embargo aparece en esas muestras. Entonces, claro, Niels Harrit, su equipo, los arquitectos e ingenieros, los científicos por la verdad del 11S, etcétera, etcétera, señalan sobre todo a un culpable del ocultamiento, y es el Instituto de Estándares y Tecnología de Estados Unidos, que es el encargado, es una agencia federal, a la que se le encarga en la investigación sobre el 11S hacer el estudio técnico. Y pasa como con el caso de la Comisión Warren y el asunto JFK, que un montón de obviedades, de cosas de sentido común, como las que acabamos de citar, no solamente son pasadas por alto, sino que algunos pasajes de ese informe son contrarias a la versión que sería más lógica. Como dice Niels Harrit, en pura ciencia, la explicación más sencilla tiene que ser la cierta, o por lo menos es la que más posibilidades tiene de ser cierta. Si tú elaboras una teoría muy compleja para explicar algo muy sencillo y que tiene una explicación mucho más simple, algo está fallando en tu teoría. Pues es de eso concretamente de lo que acusan a esta agencia federal. Y bueno, en esa lucha están. Hace un tiempo pasaron por España, supongo que volverán a dar alguna conferencia por aquí. En Internet hay un montón de filmaciones suyas. En Internet eco, pero en los medios oficiales cero. Cero. Ni agencias, ni grandes medios de comunicación, exceptuando este comentario aquí en Milenio 3, prácticamente para el mundo de los grandes medios de la comunicación, estas asociaciones no existen. Ahora escucharemos la voz de los milenarios, porque a mí me sorprende, 10 años después, la teoría aplastante, clarísima para todo el mundo. Algo pasa ahí, algo pasa ahí. Vamos a ver qué pasó un día como hoy. Vamos con las efemérides de Carlos Largo. Me comentabas que había alguna cosa que tiene que ver con Egipto, ¿alguna novedad de las piezas robadas? Sí, han encontrado una de las piezas robadas que estaba junto a un contenedor de basura. Se ve que los ladrones no sabían qué hacer con ella y la dejaron ahí. Un estudiante de 16 años la ha encontrado y la ha devuelto al museo, pero hay todavía 18 piezas que siguen sin aparecer. Las 18 piezas perdidas. Más se cree que han saqueado algunas tumbas también, y por el momento no se sabe qué piezas se han podido Estamos llevar. en un momento, ¿verdad? Estamos en un momento donde están pasando tantas cosas. Bueno, y mañana abren ya el Museo del Cairo. ¿Mañana? Mañana. Bueno, nos alegra ya que lo hoy, abran. ya a estas horas, domingo. Bueno, pues a estas horas domingo, de este día concreto de febrero, ¿qué pasó tal día como hoy, Carlos Largo?
20 de febrero de 1912, nace Pierre Boulle, afamado escritor francés de ciencia ficción, que dio lugar a una de las obras literarias más aplaudidas posteriormente en los cines de todo el mundo, El planeta de los simios. ¡Tyler! ¿Por qué te has escapado? Policía de seguridad. Está bajo mi protección. Ya no, señora. Ahora está bajo la custodia del Ministerio de Ciencia. ¡Quita tus sucias patas de encima, mono asqueroso! 20 de febrero de 1959, los familiares de 9 alpinistas dan la voz de alarma ante su desaparición en los montes Urales. A pesar de la intensa búsqueda llevada a cabo por la policía y el ejército, nadie esperaba su trágico final. Todos resultaron muertos en extrañas circunstancias. Según la autopsia, las víctimas habían fallecido entre 6 y 8 horas después de ingerir su última cena. Las muertes se habían producido por hipotermia. Las temperaturas, de 30 grados bajo cero, no les habían dejado ninguna opción de supervivencia. Los cuerpos también presentaban lesiones internas de naturaleza desconocida, que solo podrían haberse producido si hubieran estado sometidos a una tremenda presión interna. Además, los cadáveres presentaban índices anormales de radiactividad. 20 de febrero de 1962, John Glenn se convierte en el primer astronauta norteamericano que estuvo en órbita alrededor de la Tierra. Un año antes lo había conseguido el ruso Gagarin. Para mí esto es totalmente ridículo. No estamos investigando los mismos aspectos. Sabemos por supuesto todas las implicaciones que conlleva el proyecto, pero este programa científico se lleva realizando desde hace tiempo y se ha pensado cuidadosamente paso por paso. Así podremos finalmente explorar lo que ocurre en el espacio. 20 de febrero de 2003, los Reyes inauguran el remodelado Hospital de las Cinco Llagas en Sevilla, un lugar marcado por numerosas leyendas y fenómenos paranormales. ¿Tú recuerdas que aquí estaba la urgencia? Ellos son el recuerdo de uno de los edificios por el que han pasado más vidas de toda la ciudad. Solo 3 familias tenían sus casas dentro. La de Rafael era una de ellas. Su padre se ocupó de la administración en los 50 y hasta su cierre. En esta galería forman parte de la historia mía dentro de este hospital. Pero también los hay quienes relacionan este edificio con su propia leyenda, como la del espectro de Sor Úrsula. Para los que han vivido aquí, ella salvó muchas vidas gracias a su gran sentido de la disciplina y el orden. 20 de febrero de 2005, la efeméride de Milenio 3. La nave del misterio realizaba un dossier especial sobre profanaciones en cementerios españoles. Una de las más extrañas, la que nos narraba nuestro compañero Miguel Mena, de Radio Zaragoza. 145 nichos de la parte vieja del cementerio de Zaragoza fueron atacados a martillazos en la madrugada del jueves día 10 de febrero. Los autores de estos actos golpearon las fotografías de los difuntos impresas en chapa y en otros materiales similares y colocadas en la superficie de las lápidas. Cada una de las fotografías fue golpeada con saña, hasta borrar por completo el rostro del difunto. Los nichos que no lucían imágenes fueron respetados, así como aquellos en los que el retrato mostraba a niños o jóvenes. Se da la circunstancia de que una foto de un bebé muestra un solo golpe, como si los autores se hubieran parado al descubrir que quien estaba enterrado allí era un niño. Recta final ya de Milenio 3. Qué efeméride, ¿eh? A veces no sé, te surge algo en mitad del cerebro recordando momentos, esa profanación que tantas veces hemos recordado porque son esas imágenes que a uno se le quedan. De Zaragoza ocurrió tal día como hoy. Y algo pasado, se está hablando mucho del sol, de su poder benéfico y también del maléfico, entre comillas, y ha ocurrido algo ayer. Ha ocurrido los días 13, 14 y 15 de febrero. El que más afectó, el del día 15 de febrero, porque desde el año 2006 no había una erupción del Sol, una eyección de masa coronaria, así se llama, pues no llegaba hasta tan cerca de la Tierra. Esto afectaba a las redes eléctricas, a los sistemas de comunicaciones, a los satélites. En 2006 ya pasó, cuando se cae la red, por ejemplo, de Internet, que la gente decía que no funcionaba, bueno, pues era por una masa coronal que estaba demasiado cerca de la Tierra
y hasta tal punto, Iker, se producen estas masas, estas llamaradas del Sol, pues bueno, que hay que tenerlas controladas, o eso es lo que dicen los científicos, porque es peligroso si se acerca demasiado a nuestro planeta. Se está mirando mucho al Sol como elemento que puede afectar a la Tierra. Se habla de tormentas solares. En los últimos días se ha incrementado. Se habla también de un periodo en el que no hemos tenido manchas solares. Recientemente se ha hablado de 2 agujeros, o eso han dicho, en la superficie solar. Preguntamos, por supuesto, al director de la Sociedad Astronómica Española, nuestro amigo Miguel Gilarte, porque dice que esto puede ser, pero un auténtico peligro. Bueno, pues hemos vivido una época en los últimos años de una inactividad solar total, desconocida desde hace decenas de años, pero ahora el Sol vuelve a resurgir con impactantes llamaradas, cientos de veces más grandes que nuestro planeta. Si una de esas llamaradas gigantescas fuera en dirección a la Tierra, los efectos serían muy negativos. Si nos cogieran de lleno, nuestras telecomunicaciones desaparecerían, nuestros teléfonos móviles, luz eléctrica, etcétera, serían un completo caos. y 52, esto es lo que ocurre. Estaremos muy atentos a qué pasa en el Sol. Bueno, también está atento ACE, que es un satélite de la NASA, explorador de composición avanzada, que registra la radiación solar con los instrumentos para que estas radiaciones, estas explosiones solares, pues si están demasiado cerca de la Tierra, se intente hacer algo. Y eso que hablamos del Sol, que está lejos es poco, o sea, lejísimos. Sí, pero Miguel Gilarte, como siempre, ha estado muy acertado, y es que el potencial destructivo para la tecnología de la que tanto dependemos actualmente es tremendo. Tanto es así que la NASA está empezando a plantearse la necesidad de crear un escudo protector que nos proteja, más que a nosotros, que proteja a nuestros aparatos a nivel mundial si no queremos encontrarnos en un apocalipsis tecnológico provocado por el Sol en el momento más inesperado. ¿Os imagináis ese contraste, no? El Sol provocando un apocalipsis digital. Serviría para que ese protector de la Tierra serviría para que 24 o 48 horas antes se pudieran desconectar todos aquellos instrumentos que quisiéramos y no afectaran así. Venga, vamos con los mensajes de nuestra audiencia. Pues vamos con los mensajes. Chema de Gran Canaria nos decía: los pilares de acero de la estructura de las torres estaban cortados en diagonal, evidencia de que fueron preparados previamente para ser derribadas ex profeso y de forma controlada. Hay controversia con eso, porque efectivamente hay fotografías, pero hay quien dice que esos cortes que aparecen en las fotografías fueron provocados por los bomberos después durante las tareas de desescombro. Lo que sí es cierto es que aparecieron verdaderos ollas de lava, por decirlo de alguna manera, de material incandescente que se encontraron los bomberos según iban quitando escombros, y que sí que ese material fundido muchos han achacado a las altas temperaturas producidas por la termita. Belén nos decía: mi pregunta para Santi es si sabe si es verdad que días antes del 11S quitaron grandes cantidades de oro que había debajo de las Torres Gemelas. Hay toda una serie de transacciones bancarias, ventas de acciones de compañías aéreas. De hecho, el Departamento del Tesoro estadounidense investigó, y nunca se han sabido los resultados de esas investigaciones, toda una serie de movimientos extraños que tuvieron lugar horas antes, ni siquiera días antes, horas antes de que se produjeran los atentados. Pero la gran pregunta es: ¿esos movimientos y esas acciones no son habituales todos los días en un centro financiero mundial, como son las Torres Gemelas? Claro, pero la historia es la siguiente. Tú imagínate que se vendan... Yo como abogado del diablo, porque me parece tan increíble. Por ponerte un ejemplo, tú imagínate que lo normal en un mercado de valores sea que se vendan todos los días una cantidad de 100x de la compañía aérea. Se incrementó mucho. Pues de repente muchos accionistas anónimos de United Airlines vendieron sus acciones, y precisamente esa compañía iba a ser, las compañías aéreas en general y esa en particular, iban a ser las más afectadas.
David García nos decía: yo viví el atentado en directo del 11S, estaba en Nueva York trabajando y ese día iba de visita, aún tengo el sonido en mi cabeza, fue un horror. José nos dice: es curioso que con la de irregularidades sobre el 11S, que la gente aún crea en la versión oficial, más tarde o más temprano se sabrá la verdad, lástima que no se podrá castigar a los responsables. Aquí lo alucinante, Carmen, es cuánta gente cree en la versión oficial, más que cuántos sospechan de ella, ¿no? Pues ninguno. Por el momento, ninguno. Ninguno de los que han escrito, pero ninguno. No. Madre mía. Santi nos dice: 11S, un sacrificio de miles de inocentes, sacrificios que provocan guerras, salud y suerte. Ana de Zaragoza nos decía: hola amigos, no me creo la versión del 11S ni alguna otra versión oficial de otros casos. Gracias y Ahora, besos. El hombre es capaz de esta maldad. Nos preguntan mucho por estos vídeos, toda esta polémica, ¿verdad?, de lo del asesino, maltratador de perros y toda esta historia, que yo no quería ni comentarlo porque me revuelve todo, ni siquiera dedicar un minuto a esta gente. Ahora, que haya gente que es capaz de eso, yo quiero pensar que ojalá haya la esperanza de que sea un fraude o algo de ese tipo, ¿no? Pero vamos, no es. La red tiene la posibilidad única de hacer algo, de hacer algo y demostrar lo potente que puede ser. Hay que tener cuidado porque ponerlo en manos de la justicia. Claro, porque imaginaos con este sádico que maltrata cachorros, que en fin, ya está todo dicho, o que ha hecho este aspaviento y lo ha mostrado. Incluso había gente que imagino que para capturar datos de él se hacía pasar por seguidores, que no me lo puedo creer, que haya nadie que siga esto. Pero también hay que tener cuidado en el sentido de que pueden señalar a gente que no es culpable, y esto es tremendo, porque este tipo lo lleva claro. Bueno, cualquier sospecha que tengan, que lo pongan en manos de la justicia y ellos se dedicarán a investigar, aunque lo que te dan ganas es, vamos, de hacerle perrerías más fuertes que las que hace él a los pobres cachorros. En cualquier caso, una vez se detenga este personaje, ya hay varias iniciativas para personas que quieran formar parte de la acusación particular o ponerle una demanda civil por daños morales. Es decir, también con la ley de nuestra parte podemos hacer cosas para que se haga justicia. Claro, ni un minuto más esta sabandija humana, este infraser, que para mí no es ni ser, pero no por nada la gente dice, esto lo puedo hacer luego con un niño. Si me da igual, si es que me parece casi, está en el umbral, ¿no? Alguien que hace eso a un ser indefenso y fiel, me parece, no voy a decir más cosas porque, en fin. Bueno, un abrazo para Juan Francisco, que esta semana nos estaba escuchando. Dice que es el peor programa, el más triste que ha escuchado nunca, porque su perro Bola ha muerto justo esta semana y que lo escuchaban siempre juntos y le echa mucho de menos. Y es curioso que en la misma humanidad, me dice a veces Javier Sierra, que sigue con su promoción del ángel perdido y que estará con nosotros la próxima semana, que parece que es que hay diferentes humanidades. No es muy fácil entender cómo hay gente que despierta cierta sensibilidad a los animales o a lo que sea, y luego otros que se comporten de esa forma, ¿no? Decía el sabio, hay más diferencia entre un hombre y otro hombre que entre dos animales de diferente especie. Me parece una frase muy acertada. Pero para mí, sinceramente, maldición. Vamos con los ganadores de Mother. Media 3 nos enviaba esta película de terror japonés, thriller, asesinatos. Bueno, ganadores, Josemi. Pienso que hay muchas enfermedades que son ensayos genéticos que se les han ido de las manos. Javi Millán de Madrid. Hola, buenas noches. Estoy siguiendo paralelamente el programa en internet y he encontrado multitud de artículos, entre ellos uno que indica que en Estados Unidos están investigando la posibilidad de crear priones sintéticos. Exactamente, ¿Puede ser esa una noticia. forma de crear una contramedida para las enfermedades priónicas letales? Ojalá, pero la noticia era de un prión sintético. Belén nos decía, buenas noches, mi pregunta, los priones de nuestro cerebro, los no contagiados, ¿qué función tienen? Gracias por hacer que los domingos nos levantemos un poco menos ignorantes. Pues son proteínas que incluso protegen lo que sería el sistema neuronal, pero algunas cambian. En fin, nosotros hemos intentado aprender esta noche. Un abrazo también para Luis, que nos escucha desde un barco en pleno océano Índico. Oh, vaya lugar. Oye, Luis, ojo avizor, que igual los ovnis están cerca, ¿eh? Y si no, a mirar las estrellas, que es maravilloso. Coque Peinado, Noel Calero, Fermín Agustí, Carlos Largo, Santi, buenas noches. Buenas noches a todos. Hasta mañana, amigo. Mañana más. Mañana nos vemos. Mañana nos vemos a eso de las 12 en Cuarto Milenio. 12 en punto. Os esperamos porque la cosa está competida, ¿eh? Y tenéis que estar ahí con nosotros. Feliz semana. Ahora las noticias. Gracias por estar en cada viaje con nosotros a través de la SER.